Revelación divina, mensaje sagrado para los escogidos, manifestado antes de la segunda venida en un pequeño pueblo rural de México, donde los muros de adobe y las calles de tierra se adornan con inmaculados altares a la Virgen de Guadalupe. La fe brotaba como flores en primavera. Las noches estaban llenas del sonido de oraciones fervientes, y en cada rincón, la devoción florecía. Allí vivía José, un hombre de fe sólida, un pilar que guiaba a su familia en oraciones apasionadas y cantos de alabanza. Su hogar era un refugio de esperanza, un lugar donde la luz de la fe brillaba intensamente, hasta que todo cambió de forma devastadora. La alegría terminó cuando María, su hija amada y llena de sueños, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. La tristeza envolvió a la familia como una densa neblina, las lágrimas de su esposa caían en silencio, mientras que la preocupación se reflejaba en los rostros de sus vecinos, quienes compartían la angustia de esta cruz. La sombra de la incredulidad amenazaba con desvanecer la luz en su hogar, pero José, con un fervor que solo la fe podía proporcionar, se mantuvo firme. Dios todavía podía realizar milagros. Una noche, mientras la comunidad se congregaba en la capilla, un aire sagrado impregnado de incienso rodeaba a José y sus hermanos en la fe. Clamaba a Dios, postrado en el suelo, cuando de repente, un rayo de luz celestial iluminó su ser. En ese instante sagrado, una revelación divina se hizo eco en su corazón, un mensaje de esperanza, prometiendo que la gloria de Dios se manifestaría antes de la segunda venida. La angustia se convertía en pasión, avivando la fe en cada miembro de la comunidad. Durante esos días, sucedieron milagros inesperados. María comenzó a mostrar señales de recuperación, sorprendiendo a todos, especialmente a aquellos que se habían resignado a la tristeza. El pueblo se unía en oraciones, creando un ambiente de fervor. Sin embargo, la incredulidad de algunos se mantuvo firme, y un médico del lugar, aquejado por su racionalismo, cuestionaba la realidad de esta transformación. No son más que ilusiones, decía con desdén. Enfrentando este obstáculo, José se sintió retado, luchando entre la duda y la fe renovada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La capilla vibraba con fervor y esperanza. José sabía que debían unirse en oración, buscando la manifestación de lo divino. Cada rincón de aquel templo sagrado parecía palpitar con la presencia de lo eterno. En medio de esta unión, José sentía la carga de su revelación. Una pregunta lo invadía: ¿era realmente el mensaje que todos esperaban? Este clamor resonante de sus corazones había encendido una llama de fe. Sin embargo, el verdadero milagro prometido aún no se había manifestado por completo, dejando una expectativa palpable en el aire y el misterio flotando entre ellos. La historia se detiene aquí, con el pueblo al borde de un desenlace que podría cambiarlo todo. ¿Qué intervención divina marcaría sus vidas en el camino hacia la segunda venida? La capilla comenzaba a llenarse de vida una vez más, y las paredes resonaban con el eco de las voces fervientes de los congregantes. Todos estaban allí por María. Las velas parpadeaban como estrellas en una noche límpida, cada llama una oración elevada al cielo. José, con el corazón rebosante de fe, se unió en cantos de adoración. A su alrededor, la comunidad respiraba esperanza, unida en un propósito divino. Al finalizar la misa, las miradas se entrelazaban, preguntas y anhelos flotaban en el aire. José se volvió hacia el médico escéptico, que observaba todo con una ceja levantada, como si quisiera desentrañar un misterio. La ciencia no puede explicar lo inexplicable, murmuró uno de los ancianos del pueblo, su voz reverberando entre los presentes. Era un recordatorio claro de que no todo lo que se ve se entiende, y no todas las verdades llevan bata blanca. José se acercó al médico, su rostro iluminado por un destello de determinación. ¿Y si todo esto fuera parte de un plan mayor? ¿Qué haría si Dios estuviera manifestando su poder a través de la fe de un pueblo?
Las palabras resonaron, y todos los que escucharon se quedaron en silencio, meditando en su significado. A medida que los días avanzaban, la recuperación de María se volvió más notable. Los médicos, aun aquellos escépticos, comenzaron a notar un cambio, un avance que desafiaba toda lógica. Cada sonrisa de María se convirtió en un símbolo de esperanza, cada palabra pronunciada llena de alabanza al Creador. La familia de José se volvía un faro de luz en la penumbra de la desesperación, pero, a pesar de los milagros, la sombra de la duda aún acechaba. Uno de los jóvenes del pueblo, Antonio, comenzó a cuestionar la fe que todos compartían. ¿Y si lo que vemos es solo un efecto placebo?, decía, su voz llena de frustración. Este nuevo dilema sacudió el corazón de la comunidad. Las opiniones divididas comenzaron a brotar como espinas en un jardín, amenazando con marchitar la flor de la esperanza que habían cultivado juntos. José volvió a la capilla, buscando respuestas en la oración. Esa noche, las luces del templo titilaban y el aire se tornó denso con la presencia de lo sagrado. Cada alabanza, cada susurro de bendición, parecía elevarse más allá del techo, hacia el cielo. En ese momento, un sonido suave y profundo reverberó en su corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con renovada pasión, salió de la capilla y se dirigió a la plaza del pueblo. Allí, lo que comenzó como una simple reunión se transformó en un verdadero movimiento. Amigos, este es un tiempo de conmoción y autodescubrimiento. La fe no siempre se basa en evidencias. Es un viaje que nos transforma a cada paso, proclamó, mientras los corazones comenzaban a unirse una vez más en el fervor del creyente. María, que había escuchado su voz desde la ventana, sonrió con sabiduría y determinación. Ella sabía que incluso las dudas podían ser puentes hacia un vínculo más fuerte con Dios. ¿Podría esta unión de fe y sinceridad desatar aún más el poder divino que esperaban? El pueblo, ahora más unido que nunca, se preparaba para lo que podría ser la respuesta a sus oraciones. En el cielo, las nubes comenzaron a dispersarse, como si lo divino se preparara para revelarse. Mientras el sol comenzaba a salir, una nueva esperanza brillaba. ¿Qué señales les traería el día siguiente? Las luces de la fe estaban encendidas, pero el gran milagro aún aguardaba en el horizonte. ¿Estaban listos para recibir la manifestación que cambiaría sus vidas para siempre? La mañana siguiente despertó con un brillo dorado que se filtraba entre las nueces de los árboles. El canto de los pájaros se elevaba como una sinfonía celeste, y el pueblo parecía vibrar con una energía inusual. José se levantó con el corazón acelerado, sentía que algo grandioso estaba a punto de suceder. Con cada paso que daba hacia la plaza, las palabras de su prédica resonaban en su mente, y una seguridad anidaba en su alma. Los habitantes del pueblo, ya congregados, murmuraban emocionados. Había un aire de anticipación que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué revela Dios hoy?, se preguntaban unos a otros, los rostros iluminados de esperanza. La fe era palpable, cada mirada y cada gesto eran un reflejo de lo que cada uno sentía en su núcleo, una expectación que traspasaba la lógica. José, aún sin comprender del todo el impacto que su liderazgo espiritual estaba generando, salió a la plaza con María a su lado. La luz del sol bailaba en su rostro, mirándola, sabía que su historia era el hilo que unía el corazón de esta comunidad. Hoy es un día especial, comenzó, la voz firme y llena de fervor. Hoy tenemos la oportunidad de experimentar lo que el Señor ha preparado para nosotros. No dejemos que la duda apague nuestra fe. Con cada palabra, el grupo se fue acercando, sintiendo la energía en aumento. Entre ellos, Antonio se mantenía escéptico, cruzado de brazos, con una actitud desafiante. José, interrumpió, la fe no debe ser ciega. Debemos cuestionar, indagar. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no es solo un producto de nuestra mente? Su voz resonó, y algunos comenzaron a murmurar, pero José no retrocedió. Claro que debemos cuestionar, respondió José, su mirada penetrante. Pero hay preguntas que solo se responden en el silencio del corazón. A veces, la respuesta está en la plena confianza, en dejarse llevar por el amor que recibimos de Dios. Entre asentimientos, algunos comenzaron a convencerse, pero la lucha interna del joven no había terminado. Mientras la conversación se intensificaba, un destello de luz emergió entre las nubes, capturando la atención de todos. La plaza quedó en silencio,
los murmullos se apagaron, y todos los ojos se dirigieron hacia el cielo. Las nubes parecían retumbar con un mensaje sagrado, y las miradas reflejaban asombro y reverencia. La presencia de lo divino descendía lentamente como un velado manto de luz. «Miren», exclamó María, su voz trémula pero firme. Un ángel, con alas brillantes y ojos llenos de compasión, apareció en medio de la luz. Desde aquel lugar celestial, un mensaje reverberaba en el aire con tono suave pero poderoso. El tiempo de las manifestaciones ha llegado. Escogidos son aquellos que perseveran en la fe. La gente quedó paralizada, el miedo y la alegría se entrelazaban en sus corazones. ¿Qué significaba esto? Mientras cada alma absorbía el momento, José se sintió como un puente entre lo divino y lo humano. Este mensaje no era solo para él, sino para cada vida en esa plaza, un llamado a reconocer el amor y la verdad de Dios. Tenía que compartir su profundo entendimiento. Este es el momento de la unidad, proclamó, su voz resonando con certeza. Las preguntas son necesarias, pero hoy la respuesta viene del cielo. Debemos abrazar este milagro y dejar que el amor de Dios llene nuestros corazones. ¿Sería aquella la señal que llevaban tanto tiempo esperando? Aunque el mensaje era claro, el futuro se mantendría envuelto en un velo de misterio. ¿Qué desafíos se interpondrían ante ellos en su camino hacia la fe? Y sobre todo, ¿estaban realmente preparados para lo que venía? La luz resplandecía sobre ellos, marcando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. El pueblo, unido, miraba hacia el cielo. La gran pregunta flotaba en el aire, lista para ser contestada: ¿serían capaces de seguir adelante, incluso frente a lo desconocido? Un silencio reverente se extendió por la plaza, y cada corazón palpitaba al unísono, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Las palabras del ángel resonaban en sus almas, y la luz que los envolvía parecía empujar a cada uno a reflexionar sobre la fe que llevaban dentro. María, sintiendo el peso de la mirada colectiva, se acercó un poco más a José y susurró: «Esto es algo más grande que nosotros, ¿qué haremos ahora?». Él, sintiendo el fuego de la pasión en su pecho, levantó la mirada hacia el ser celestial y luego dirigió su atención a la multitud. «Debemos permanecer unidos», dijo, su voz cada vez más poderosa, «debemos abrir nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en este magnífico plan que está por desplegarse ante nuestras vidas». Las palabras salían de su boca como si fueran un eco del mensaje divino. Mientras tanto, Antonio, aún con el escepticismo marcando su rostro, sentía una lucha interna. Todo lo que había creído, cada duda que había mantenido, ahora parecía tambalearse en la luz de la revelación. ¿Cómo podemos estar seguros de esto?, preguntó con voz temblorosa, más por el miedo que por la desconfianza. ¿Cómo sabemos que esto no es solo un sueño? Las manifestaciones de Dios no pueden ser ignoradas, replicó José, su mirada firme. A veces, la prueba de nuestra fe se encuentra justo en el corazón del desafío. Hoy, el cielo nos llama a dar un paso de fe. ¿Cómo podemos responder si no lo intentamos juntos? Las palabras de José resonaron en cada rincón del pueblo. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros aún permanecían con el ceño fruncido, enredados en sus dudas. A medida que el ángel continuaba iluminando el espacio, sus alas brillaban como 1000 estrellas, y la atmósfera se ajustaba, casi como si el viento llevara un murmullo de confirmación. La voz celestial volvió a hablar, esta vez algo más firme: cada paso hacia la fe es un paso hacia la luz. Ustedes son llamados a ser faros en tiempos de oscuridad. Abran sus corazones y escuchen. La multitud se encontraba al borde del asombro, como si un poderoso imán atrajera cada una de sus preocupaciones. En ese momento, María se impuso, dejando que su voz temblorosa resonara. Si hemos vivido en el temor, ¿por qué no podemos ser valientes ahora? No somos solos, estamos aquí, juntos, y podemos enfrentar lo que viene, siempre y cuando estemos unidos en la fe. El fervor brotó entre los congregados, sus rostros comenzaban a transformarse. A través del escepticismo, alguna chispa de esperanza brilló. José, contagiado por el momento, levantó los brazos: que nuestras voces se eleven. Que nuestras oraciones sean un canto de fe. Hoy, no solo recibimos un mensaje, nos comprometemos a vivirlo. Un clamor de alabanza y esperanza brotó entre la multitud.
Unidos, comenzaron a adorar, y el sonido de sus corazones resonaba junto con el cielo. Las lágrimas de alegría caían en rostros iluminados, y en la plaza se sentía el latido de un nuevo amanecer. La luz del ángel se hacía más intensa, como si celebrara ese momento de conexión. Sin embargo, mientras la alegría llenaba la plaza, algo en el cielo cambió. Nubes oscuras empezaron a formarse, creando un contraste sombrío. Una sombra pasó rápidamente por delante de la luz, y un murmullo de preocupación recorrió al pueblo. «José», gritó alguien entre la multitud, señalando hacia el cielo. «Algo viene». ¿Qué significa esto? La celebridad del momento se tornó en inquietud, y la gran pregunta volvió a presentarse. ¿Serían capaces de enfrentar lo que estaba por llegar, incluso después de haber visto la luz? La incertidumbre los rodeaba mientras el eco de la voz del ángel seguía resonando en sus corazones, desafiándolos a permanecer firmes en la fe ante lo que se avecinaba. El misterio se adensó, y todos sintieron el llamado. Era un momento crucial, y el tiempo de decidir se acercaba más rápido que nunca. ¿Cómo responderían a la próxima revelación del cielo? La atmósfera, antes llena de esperanza, se tornó tensa. Las nubes oscuras formaban un manto amenazante sobre la plaza, como si el cielo mismo estuviera en conflicto. La multitud, antes entusiasmada con el llamado a la fe, ahora se sentía atrapada entre la luz y la sombra. El ángel, con su resplandor sagrado, parecía fijar su mirada en cada uno, transmitiendo una mezcla de calma y urgencia. María sintió como su corazón se aceleraba. La incertidumbre era palpable, pero en su interior había un susurro, una voz que le recordaba que la fe no era la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. ¿Qué haríamos si esta sombra es parte del plan divino?, pensó, mientras se aferraba a la mano de José. «José, debemos actuar», exclamó Antonio, atrapado entre el temor y la fe. «Si ven una nube oscura, puede ser un aviso. Estamos preparados para lo que viene». Antes de que José pudiese responder, la voz del ángel resonó nuevamente, interrumpiendo el murmullo que se había levantado entre la gente. «No teman, pueblo mío. La oscuridad que se avecina es una prueba, un refinamiento para el alma. Solo a través de las tormentas se forjan los corazones valientes». Las palabras del ángel calaron hondo. La respuesta estaba en el poder de la fe. José, viendo que los rostros se llenaban de determinación, tomó la delantera. «Entonces, unámonos en oración. Que cada uno de nosotros ofrezca su debilidad al Creador, y que la luz que hemos recibido brille aún más en medio de la oscuridad». Con esas palabras, los corazones comenzaron a elevarse nuevamente. La plaza se llenó de un canto espontáneo de alabanza, como un río que fluye, con voces unidas en un clamor de fe que desafiaba las nubes oscuras. «Nosotros somos la luz en este mundo. Nosotros tenemos fe», resonaba el coro. A medida que la adoración llenaba el aire, las nubes comenzaron a agitarse. Algo estaba cambiando. Mientras las voces se elevaban, un destello aún más brillante irrumpió desde el ángel. Casi como si esa luz hubiera sido alimentada por cada pensamiento de fe que sus corazones ofrecían, la sombra pareció dudar, como si estuviera combatida por la intensidad del fervor que emanaba de la plaza. Las nubes comenzaron a disiparse, y una claridad celestial se asomó. El ángel, sereno y potente, dejó caer su mirada sobre el pueblo. Cada prueba es una oportunidad para crecer. Cada sombra es invitación a la luz. Recuerden, el verdadero poder está en su unidad y fe. Justo en ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando a cada persona que estaba allí presente. La energía espiritual era innegable. Era un momento sagrado, donde cada uno sintió el abrazo del cielo. Los murmullos de incredulidad se transformaron en un himno de confianza, pero de repente, un estruendo resonó en el cielo. La plaza, que había sido un lugar de alabanza, quedó en un profundo silencio nuevamente. Las nubes, al estilo de una imagen en movimiento, comenzaron a formar figuras que no podían ser comprendidas del todo. Las palabras que el ángel había pronunciado ahora parecían esperar ser desveladas. ¿Qué más vendrá?, se preguntaban unos a otros, con la mirada fija hacia lo que estaba sucediendo. Esa incertidumbre y expectativa llenó el ambiente, un eco de pregunta que desafiaba su comprensión. Las miradas se volvieron hacia José y María.
¿Qué revelación divina estaba por manifestarse? Y lo más importante, ¿estaban listos para recibir esa verdad? Fue entonces cuando la voz de José rompió el silencio, con una pregunta que resonó en la mente de cada uno: ¿estamos dispuestos a enfrentar lo desconocido, a caminar hacia la luz en medio de la tormenta? Las respuestas se quedarían flotando en el aire, esperando por el siguiente acto del cielo. Mientras la tensión en la plaza se palpaba, un brillo inesperado iluminó el rostro de cada persona. Estaban ahí, entre la luz y la sombra, listos para lo que fuera que el cielo tenía preparado. Las figuras en las nubes tomaron forma, como gráficos que comunicaban un mensaje del reino divino. Algunos empezaron a susurrar, una mezcla de temor y expectación llenaba el aire. ¿Qué está pasando?, murmuró María, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero esta no era una sensación de temor, sino de una profunda conexión con algo sagrado. Es como si estuvieran hablando a nuestra alma, reflexionó. El ángel, inmóvil como un faro en medio del caos, observaba con benevolencia. Su expresión era de serenidad, como si entendiera la confusión de aquellos a su alrededor. El cielo habla en momentos como este, resonó con su voz clara, haciendo eco en los corazones presentes. No es solo la tormenta lo que enfrentan, es una invitación a mirar más allá, a dejar ir lo que les pesa y abrirse a la luz que está por venir. La multitud, movida por sus palabras, comenzó a levantarse, a elevar sus miradas hacia el profundo cielo. Era un momento sagrado que desbordaba fe. José, con su corazón agitado pero firme, alzó los brazos y gritó: unámonos en la oración. Que cada uno de nosotros declare que el amor triunfará sobre el miedo. Que cada sombra será transformada en luz. Justo en el instante en que el clamor de la oración comenzó a resonar nuevamente, una voz profunda emergió desde el cielo, como un eco de antiguas profecías: deben prepararse, elegidos. Hallen ustedes un propósito que va más allá de este momento. Se acerca una revelación que transformará su caminar, una verdad que será el sello de su fe. Los latidos se aceleraron. La voz celestial continuó, alzando el espíritu de todos: las sombras no son el final, sino el inicio de un nuevo amanecer. La luz que buscan ya está dentro de ustedes. Están listos para dejarla brillar con fuerza. Las palabras calaron hondo, y el fervor empezó a renacer. La incertidumbre se tornó en valentía. Sí. Estamos listos, gritó un grupo de niños, con fragancia de esperanza y pureza en sus voces. Queremos ser faros de luz. Entonces, mientras la plaza resonaba con esta declaración, las nubes comenzaron a despejarse aún más, dejando pasar radiantes rayos del sol. Una luz dorada cubrió la plaza, dejando atrás la oscuridad que había atormentado el ambiente. Era la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que la claridad se expandía, figuras aún más grandes y brillantes comenzaron a surgir en el horizonte, reflejando un poder impresionante. La multitud miraba con asombro, algunos con lágrimas de alegría en los ojos. Este es solo el primer paso, el ángel les recordó. La verdadera revelación llegará pronto. Pero deben estar dispuestos a seguir el camino, aunque a veces parezca incierto. María sintió un profundo deseo de saber más. La inquietud que había experimentado anteriormente creció en su corazón, invitándola a explorar esa luz fresca que la llenaba. ¿Qué deberíamos hacer después?, cuestionó. Las miradas de todos se enfocaron en ella, esperando esa chispa de fe. Ella sintió el peso de la comunidad en su pecho, al mismo tiempo que una luz se intensificaba en su interior. Debemos caminar juntos hacia la luz, dijo con firmeza. Mientras estas palabras resonaban, el ángel sonrió, y con su voz vibrando en el viento respondió: la luz es un camino que se elige cada día. La decisión está en ustedes. Sigan adelante, porque el momento de la intervención divina está más cerca de lo que imaginen. El clamor de expectación y certeza llenó la plaza, pero en el corazón de cada uno restaba una pregunta profunda: ¿están realmente listos para lo que vendrá? La plaza estaba llena de un palpable sentido de anticipación, como cuando el aire se carga de electricidad antes de una tormenta. Los rostros que antes mostraban miedo, ahora estallaban en un brillo renovado. Las palabras del ángel seguían resonando en sus corazones, como un canto que despertaba la fe dormida. María, sintiendo la vibración de la luz dentro de ella, miró a su alrededor. Los ojos de los demás estaban llenos de vida.
Era como si hubieran dejado atrás el peso del pasado y estaban listos para la nueva aventura que Dios les tenía preparada. ¿Cuánto tiempo llevaremos esperando este momento?, se preguntó José mientras apretaba su puño, sintiendo que su incertidumbre se disolvían. No solo es un sueño, es la realidad tocando a nuestra puerta. De repente, las figuras brillantes en el horizonte comenzaron a moverse, dejando estelas de luz plateada detrás de ellas. La multitud, en un gesto casi universal, se inclinó, creando un aire de reverencia. Era natural, sabían que lo que venía no era algo que simplemente podían ignorar. Los ángeles están aquí entre nosotros, murmuró una anciana, su voz temblando de emoción. Siento su presencia, es como una brisa que acaricia el alma. El ángel que había hablado antes dio un paso al frente, su luz intensificándose, casi palpable. Ustedes han respondido al llamado, dijo con un tono que resonaba en el núcleo del ser, pero ahora deben decidir cómo se moverán. El camino no será fácil, pero las recompensas son eternas. María sintió que el peso de esas palabras caía sobre ella. ¿Y si fallamos?, preguntó, su voz casi un susurro en el fuerte viento que soplaba. Fallarán si buscan sus propios intereses, respondió el ángel, su mirada penetrante. Pero si van en unidad y amor, no hay nada que pueda detenerlos. Su verdadera capacidad viene de abrazar la luz que hay dentro de ustedes y compartirla. Las palabras calaban como flechas de esperanza en el corazón de todos. Estamos aquí para hacer luz en la oscuridad, gritó un joven, ardiente por la afirmación. No habrá sombra que nos detenga. Así es, dijo el ángel. Pero recuerden, la luz no se puede esconder. Cuanto más brillen, más sombras intentarán apagarlos. Este tiempo de revelación será una prueba de su fe. María, sintiendo el ardor dentro de sí, se volvió hacia la multitud. Debemos recordarnos los unos a los otros. Formaremos un círculo de luz, donde la oscuridad no puede entrar. Y con esas palabras, la comunidad se unió, tomándose de las manos, formando un círculo humano. Mientras lo hacían, el ángel alzó sus brazos. Así comenzará su verdadera misión. Cada uno de ustedes tiene un papel que cumplir. ¿Están listos para la siguiente etapa? Una sacudida recorrió el grupo, un clamor de voces afirmativas retumbó. Sí, estamos listos. Retumbó en la plaza y reverberó en el cielo. Entonces, prepárense. La revelación que están a punto de recibir les dará el poder necesario para transformar su entorno, anunció el ángel. La luz a su alrededor se intensificó, creando patrones de colores vibrantes que danzaban en el firmamento. Las figuras brillantes comenzaron a hablar en susurros, palabras que brillaban como diamantes en el aire. Escuchen, escuchen a sus corazones. La verdad que necesitan está a punto de revelarse. Abran sus almas y prepárense para ser guiados. Con cada latido, la expectativa crecía. Se sentía una energía tan fuerte que era casi tangible. María cerró los ojos y respiró profundo, permitiendo que el eco de esa revelación fluyera en su ser. Había algo grande a punto de suceder. Cuando abrió los ojos, notó que una sombra se acercaba por la esquina de la plaza. Su corazón se aceleró. ¿Qué será eso?, preguntó, al tiempo que todos seguían su mirada. La pregunta flotó en el aire como un susurro, mezclándose con el brillo que iluminaba su fe. ¿Era una advertencia o una nueva oportunidad de cambio? La sombra avanzaba, al principio indistinta, pero a medida que se aproximaba, su contorno se hacía más claro. Era una figura oscura, pero en su interior parecía latir una luz contenida, como un rayo atrapado esperando el momento de liberarse. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre la multitud, los murmullos comenzaron a aumentar, un murmullo de inquietud y curiosidad que competía con el resplandor celestial que los rodeaba. «Él se acerca», exclamó una joven, apretando la mano de su madre. La anciana que había hablado antes, con ojos llenos de sabiduría, indicó con un movimiento de sus manos al ángel. ¿Qué nos dices de esta sombra, oh mensajero de Dios? El ángel miró hacia la figura que avanzaba, sus ojos brillando como dos estrellas. No teman, dijo con voz serena. Lo que ven es parte del plan. Esta sombra es una prueba, una manifestación de lo que se avecina. Todo cambio genera resistencia,
pero también oportunidades para despegar la luz que llevan dentro. María sintió esa luz arder más fuerte en su interior. Era un desafío, pero también una invitación. La figura oscura se hizo más cercana y ahora podía distinguir rasgos. Era un hombre, su mirada reflejaba una tristeza profunda, pero sus ojos tenían el destello de una verdad aún por descubrir. ¿Quién eres?, preguntó José, con un tono que mezclaba curiosidad y un atisbo de temor. El hombre detuvo su andar, como si esas palabras lo hubieran anclado a la tierra. Un silencio reverente envolvió a la plaza. Soy un extranjero en esta tierra, un ladrón de sombras, confesó el hombre, su voz resonando con un eco de humanidad herida. He caminado por caminos oscuros, andado con el temor barato y la desconfianza, llevando un peso que no me pertenece. Pero las palabras trascendentes de este lugar me han convocado. La gente se miró entre sí, incrédula ante su confesión. Castellano, un guerrero en la batalla de la vida, que traía consigo no solo su propia carga, sino también el potencial de redención. Entonces, ven, insistió María, con una voz que resonaba con amor. Este es un lugar de luz. Aquí está el perdón. No tenemos miedo de tu sombra. Todos hemos tenido de ellas. El hombre vaciló un momento, titubeando entre su pasado y un futuro incierto. La atmósfera en la plaza se tornó densa, llena de expectación. ¿Creen que pueda cambiar?, preguntó al fin, con un hilo de esperanza. Claro que sí, afirmó el ángel, acercándose a él. Cada uno de ustedes ha sido llamado no solo a brillar, sino a buscar lo perdido y traerlo a casa. Cada sombra puede ser transformada en luz si se da la oportunidad. Las palabras del ángel resonaron, llenando el aire de posibilidades. María sintió una oleada de compasión, su corazón se extendía hacia el hombre. No eres el primero en buscar redención, dijo suavemente. Juntos vamos a forjar un nuevo camino. Los ojos del hombre comenzaron a brillar, como si la luz que llevaba dentro empezara a romper la oscuridad. Entonces, me aceptan en su círculo de luz. Con un firme asentimiento, los corazones en la plaza se unieron una vez más en un solo latido. Sí, te aceptamos, dijeron al unísono, y extendieron sus manos hacia él. Mientras se integraba al círculo, una risa de júbilo recorrió a la multitud. Las sombras que una vez significaron temor empezaron a disiparse. Pero en el fondo, María sentía que este era solo el comienzo. El ángel levantó una vez más sus manos al cielo, y la luz se intensificó, iluminando el aire en una danza de colores. Este es solo el primer paso, amigos. Recuerden, su desafío está apenas comenzando, y las sombras recibirán respuesta. ¿Están preparados para enfrentar la revelación que está por delante? El sonido del coro de voces resonó con un eco fuerte. Sí, estamos listos. Mientras un nuevo sentimiento de urgencia llenaba el aire. Las expectativas estaban altas, pero una pregunta persistía en el corazón de todos: ¿qué otras sombras se manifestarían en su camino hacia la luz? La plaza vibraba con la energía de lo desconocido. En el centro, el hombre, ahora parte del círculo, comenzaba a experimentar un cambio en su interior. María observó cómo la luz que lo rodeaba se reflejaba en su rostro. Había un brillo inexplicable en sus ojos, como si hubiera encontrado una pequeña chispa de su verdadero yo en medio de la oscuridad. Lo que acaba de suceder aquí es solo el principio, dijo el ángel, observando a la multitud con afecto. La luz que ustedes han encendido es un faro en medio de un mar de sombras. Los corazones latiendo en unidad eran una sinfonía. Sin embargo, mientras la atmósfera se llenaba de esperanza, María sintió un cambio en el viento. Sus pensamientos se dispersaron momentáneamente, y su mirada se centró en los cielos oscuros que se cernían sobre ellos. Algo profundo, casi palpable, se escondía en la penumbra, y un nuevo desafío se avecinaba. ¿Qué pasará ahora?, preguntó un niño, de pie cerca de su madre, con ojos grandes y llenos de asombro. Cada uno de ustedes ha sido inmunizado con luz, respondió el ángel, errante en la plaza como un protector celestial. Sin embargo, esa luz necesita ser probada. La sombra que enfrentan es una invitación a ser valientes. No teman al desafío, es el camino hacia su crecimiento. María sintió un escalofrío que la atravesó nuevamente. La figura del hombre, que había traído consigo sombras de su vida, ahora se erguía como un testamento de transformación.
Estamos aquí para aprender unos de otros, dijo en voz baja, su corazón palpitando con un propósito renovado. Al girarse hacia el hombre, le preguntó, ¿cómo te sientes ahora? Me siento, liberado. Como si las cadenas se rompieran, confesó él, con una sonrisa que resonaba con autenticidad. Pero tengo miedo de lo que vendrá. Mis sombras todavía me persiguen. Sí, dijo María, acercándose un poco más. Todos tenemos sombras que nos siguen. A veces, son recuerdos, y a veces, son decisiones pasadas. No son un destino, son lecciones. Sus palabras parecían encender algo en el hombre, su aliento se volvía menos pesado. Nadie está definido por su pasado, intervino el ángel, mirando a la multitud. La verdadera fuerza no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacen. Hoy, han tomado un paso de fe. Cuando la sombra quiera recordarte quién fuiste, recuerda quién eres ahora. Los murmullos de afirmación resonaron en el grupo, cada uno sintiendo el eco de esas palabras. María sintió que su fe se fortalecía en la comunidad, y juntos eran más que individuos, eran un espejo de la luz divina. Sin embargo, la oscuridad seguía en el horizonte. Una corriente de viento helado cruzó la plaza y muchos dieron un paso atrás, los sentidos alertas. ¿Qué es eso?, susurró uno de los ancianos, sus ojos entrecerrados, mirando hacia el cielo. Las sombras no se quedarán de brazos cruzados, dijo el ángel con seriedad. Habrá pruebas, habrá resistencia ante la luz. La transformación trae consigo mimetismo, no todos estarán listos para abrazar lo nuevo. María sintió que el pecho se le llenaba de una mezcla de miedo y determinación. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?, preguntó con firmeza, volviéndose hacia la congregación. Sí, gritaron, y la plaza vibró con el eco de su respuesta resuelta. Entonces, prepárense, dijo el ángel, levantando una vez más las manos. Lo que está por llegar puede ser oscuridad, pero su luz la atravesará. La revelación de Dios está al alcance, pero deben estar dispuestos a caminar hacia lo desconocido. Las palabras resonaron con fuerte poder, llenando los corazones de fuerza. María miró a su alrededor, sintiendo una conexión profunda con los demás. Estamos juntos en esto. La luz nunca se apaga, murmuró en su corazón. Mientras la luz del ángel iluminaba a todos, una sombra oscura comenzó a proyectarse desde el fondo de la plaza, como un oscuro recordatorio de que la batalla aún no había terminado. Todos se quedaron en silencio, preguntándose qué forma tomaría esta nueva sombra y qué revelaciones estaban por venir. La sensación de urgencia era palpable, y una inquietante pregunta se instaló en el aire: ¿qué prueba enfrentarían? ¿Y quién sería el próximo en tener que demostrar su fe ante el alboroto del temor? El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que iluminaban los rostros llenos de incertidumbre del pueblo. José, con el corazón acelerado, entendió que la multitud enfrentaba un momento crucial. El ángel había hablado de desafíos venideros, pero en aquel instante sentía la fuerte necesidad de recordar a todos que había luz en medio de la oscuridad. Amigos, comenzó, su voz resonando con fervor, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Cada sombra que aparece, cada duda que acecha, es una oportunidad para crecer más fuertes en nuestra fe. Dios está aquí con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles. Los ojos de la multitud se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una renovada determinación. Era la conexión que habían ido construyendo, un tejido de confianza en lo divino que se hacía más fuerte con cada desafío. María, al lado de su padre, sintió como una ola de amor la inundaba. Volteó hacia el hombre que había sido parte de su milagro, aquel ladrón de sombras que había dado el primer paso hacia la luz. Esperaba verlo atormentado, pero en su rostro había una paz inesperada. ¿Qué harías si enfrentaras el rayo que viene?, le preguntó María con voz suave. ¿Cómo enfrentarías la sombra que aún persiste? El hombre, con lágrimas en los ojos, respondió: con fe, nunca sola. Ustedes me han mostrado que la luz puede brillar, y me aferro a eso. Me apretaré a su lado. El ángel observaba con aprobación mientras la comunidad, unida, comenzó a elevar cantos de alabanza. Sus voces se entrelazaban en armonía, mezclándose con el viento que traía consigo un nuevo aire.
Era como si los cielos respondieran y una brisa suave emergiera, trayendo consigo la presencia de lo sagrado. Recuerden, intervino el ángel, lo que enfrentan no es una batalla en el exterior, sino una lucha en el interior. Cada uno de ustedes posee un rayo de luz divina. Cuando caminen juntos, brillarán en cada sombra. Mientras sus palabras caían, una colosal sombra se alzaba en el cielo, oscureciendo parte del sol que aún brillaba. Era un recordatorio palpable de los retos que debían enfrentar, un desafío que pondría a prueba la fe de cada uno. La multitud contuvo la respiración, mientras los murmullos de miedo permeaban el aire. «No temáis», exclamó José, alzando la voz, «esta sombra no nos define. No son más que pruebas, lecciones del cielo que nos revelarán la grandeza que llevamos dentro. Juntos, con amor y fe, podemos atravesar cualquier tormenta». Su declaración resonó en los corazones de todos. La sombra en el cielo, aunque imponente, no podía someterlos. El poder de su fe crecía, convirtiéndolos en un solo cuerpo, un solo aliento. María, sintiendo esa fuerza, extendió su mano hacia el nuevo miembro del círculo, el hombre que había buscado redención. «Ven, hermano», le dijo con ternura. «Te necesitamos. Aquí todos somos uno». Mientras él se unía a su lado, el ángel sonrió, su luz brillando con fuerza, iluminando a cada uno de los presentes. «Están comenzando a comprender», dijo con una voz reconfortante. «El verdadero poder se encuentra en el amor incondicional y la unidad. Este es el camino hacia la verdadera luz». Los ojos de todos se llenaron de esperanza, y con cada canción que surgía de sus labios, la sombra en el cielo comenzó a desvanecerse. Las palabras del ángel se convirtieron en un mantra en sus corazones. La luz no se puede ocultar. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y luces luminosas descendieron como chispas de gloria. Cada rayo tocó a los hombres y mujeres de fe, llenándolos de una energía nueva, una valentía que superaba todo temor. Las dudas y sombras que los habían acechado retumbaban a lo lejos, mientras el amor se expandía como un fuego voraz. El pueblo, juntos en la plaza, comenzó a danzar, uniendo sus voces en un canto que retumbaba en el cielo. «De la sombra a la luz, vamos a brillar», proclamaban con cada latido. La oscuridad había traído la prueba, pero estaba claro que la fe, la comunidad y el amor eran las herramientas más poderosas que poseían. Una vez más, la voz del ángel resonó firme, su fe será el faro para otros, con cada paso que den hacia la luz, invitarán a más y más a unirse a este viaje sagrado. No teman a las tormentas, son parte de la travesía. Prepárense para ser portadores de esperanza en tiempos de oscuridad. Las palabras terminaron de colmar el corazón de cada uno, creando una unión que jamás se rompería. Desde aquel momento, no solo eran un pueblo, eran una familia en búsqueda constante de la luz de Dios. Cada sombra que se acercara sabía que debía redoblarse en esfuerzos, porque la verdadera luz acababa de comenzar a brillar. Así, en la plaza de aquel pequeño pueblo, bajo un cielo que había sido oscuro, un nuevo amanecer comenzaba. La fe se había manifestado en su máxima expresión, y el amor entre ellos se convirtió en un legado, un testimonio viviente de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra. Déjame decirte algo muy importante. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal, y necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora, alimenta el algoritmo y asegura que estas historias sigan siendo vistas. Además, quiero escuchar tus reacciones y testimonios sobre este final. Comenta abajo, y, si te ha tocado el corazón, compartí este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad. Vamos a seguir brillando juntos.